Muy buenas, bienvenidos. Gracias a todos los conectados, a todas las personas que están deseosas de saber cuáles son las actualizaciones del tema de inmigración. Gracias a la abogada Laura Jiménez, que siempre nos acompaña a través de Cubanet para llevarles a ustedes la información. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Maite. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos. Laura, hay una preocupación, una denuncia que se ha enviado al Huffington Post y que estuvimos conversando sobre esto esta mañana con la preocupación que obviamente esto recién está comenzando, aunque hemos visto muchos arrestos, un récord tremendo de arrestos de agentes de ICE hacia los inmigrantes, y la preocupación que llegó al Huffington Post es que agentes o supuestos agentes vestidos de ICE han secuestrado, han asaltado sexualmente a mujeres, 3 mujeres, si mal no recuerdo, en este reporte que se envía a un periódico nacional, y esto llena de preocupación, por supuesto, a toda la comunidad inmigrante, pero sobre todo a la mujer que es más vulnerable. Mi pregunta para ti es, ante un arresto, una detención de un supuesto agente de ICE, ¿cómo podemos asegurarnos que es realmente un agente y que no es una persona, un impostor o una persona, un delincuente? Porque pudiera pasar. Bueno, Maite, es una pregunta muy interesante y la verdad que es muy difícil de responder. Te voy a explicar por qué. Primero que todo, los agentes tienen la obligación de identificarse y de incluso mostrar la orden de arresto bajo la cual están ejecutando este arresto. Sin embargo, se ha dado y se continúa dando, es un patrón que ha utilizado el gobierno, el Departamento de Seguridad Nacional y las oficinas de ICE de ocultar la identidad de estos oficiales. Estos oficiales usan máscaras y tienen su rostro cubierto de manera tal que no se les puede ver la cara. Y también hemos visto incluso en numerosas denuncias, en numerosos videos que se han posteado, que se han hecho virales y públicos, donde los propios oficiales le están diciendo a las personas que están deteniendo que ellos no tienen derecho, que ellos no tienen la obligación de identificarse ni de enseñarles nada. Entonces, yo creo que es momento de que se actúe, de que todo el mundo que haya sido víctima de este tipo de arrestos levante la voz y denuncie estas formas de arrestos, esta falta de identificación de los oficiales, esta falta de documentación, de enseñar a la persona las órdenes de arresto y bajo qué cargo los están arrestando, y obviamente ni siquiera están respetando en muchas ocasiones sus derechos de contactar a un familiar, derechos de contactar a un abogado, etcétera. Entonces, por eso digo que es una pregunta un poco difícil de responder, porque en situaciones normales, una, esto no sucedería; dos, ante las numerosas denuncias que han habido, tanto de los prestigiosos canales de televisión y de los periodistas como del público en general posteando estos videos, pues no han tomado acción todavía. Pregunta para ti, Laura. Si una persona es detenida, llevada a uno de estos centros de inmigración, supongamos una mujer, y considera que el arresto no fue correcto, que se sintió vulnerada su seguridad, su integridad física, y está no solamente frente a los oficiales de inmigración que la tienen detenida, esa persona pudiera entablar una demanda ante la policía, hacer una denuncia ante la policía. Por supuesto, y no sería en este caso ante la policía, porque bueno, no fue hablando de un oficial de ICE, no es un oficial de la policía local o de la policía federal, es un oficial que está bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional. Sin embargo, sí, existen varios canales o varias formas de entablar estas denuncias. Una de ellas es al centro de denuncias del Departamento de Seguridad Nacional a través del subdepartamento de ICE, y también, bueno, entablar una demanda federal en contra de las violaciones constitucionales que ha cometido este oficial en contra de esta persona. Bueno, cuando se ocurra todo esto, otra de las preguntas que las personas nos envían es si está sucediendo una detención y la persona tiene su teléfono grabando o toma en sus manos dentro de su automóvil el teléfono para grabar esa detención, ese arresto. ¿Es correcto hacerlo dentro del automóvil? ¿Es correcto hacerlo cuando la persona es sacada del automóvil, si hay alguien más acompañándola? ¿Cuál es tu recomendación al respecto? Las grabaciones no son permitidas dentro de los edificios federales, en la mayoría de las ocasiones, y tampoco
son permitidas en un local privado si el dueño no da su consentimiento. Pero cuando esto se está efectuando en un local o una vía pública, pues la persona tiene la libertad de grabar el acontecimiento. Y ahora bien, también tú preguntabas anteriormente, ¿qué podían hacer las personas que están siendo víctimas de estos arrestos arbitrarios, de estas violaciones al momento de la retención? Bueno, pues pueden efectuar diferentes tipos de denuncias. Pueden denunciar al oficial de ICE a través del canal de comunicación y de denuncia del Departamento de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional. Y también pueden entablar incluso una demanda, en dependencia de cuáles han sido las violaciones, sobre todo las constitucionales que se han cometido durante el arresto, una demanda en contra del oficial de ICE y de una agencia, una corte federal. Esto, de alguna manera, perjudicaría el futuro legal de esa persona si estuviera, digamos, detenido y está abogando o apelando para que su proceso de asilo o su proceso de inmigración continúe en la corte, de alguna manera lo puede perjudicar si establece esa denuncia. No, hay derechos. Y no podemos permitir tampoco que estos agentes de ICE tomen la ley en sus manos o que ejecuten este tipo de actividades. Y hablaba ahorita una persona sobre que esto es ejecutado para las personas que han cometido tráfico de personas, han cometido crímenes, etc. Sí, correcto. Pero incluso estas personas tienen derecho. Incluso la ley establece un procedimiento para detener, para cuestionar y para arrestar a una persona. Y esos derechos se tienen que respetar, no importa quién sea la persona, el origen de la persona, la raza de la persona o el récord criminal que ha tenido la persona. Todo el mundo tiene derechos a la hora de ser sujeto a una parada, a una detención y a una ejecución de un arresto. Y el oficial no puede tomar la ley en sus manos, el oficial tiene que. Laura, tenemos ya la pregunta de Yamilka Cepero. Dice, buenas tardes, gracias por su tiempo. Los que tenemos asilos pendientes de importe, ¿ya comenzaron a cobrar el impuesto anual por tener ese asilo pendiente? Todavía no sabemos cómo pagarlo, Yamilka. Los jueces todavía no han recibido instrucciones finales. En cuanto ya sepamos cómo y a dónde tenemos que someter ese pago de los $100, pues estaremos comunicando y también estaremos explicando sobre ese proceso. Muchísimas gracias a todos los que están conectados. Les pido que por favor que compartan la transmisión. Les ofrezco disculpas que tuvimos algún momento en el que el audio no se estaba transmitiendo, pero bueno, ya está reconectado nuevamente. Y aquí está el abogado para responder sus preguntas, para darles a conocer el conocimiento y la información de las últimas noticias en cuanto al tema de inmigración. Alguien preguntaba, no voy a compartir ese comentario porque por respeto, no solamente a Laura, sino para el resto de los abogados que siguen haciendo un excelente trabajo. ¿Por qué, Laura, se debe tener, aunque la persona esté en una situación de vulnerabilidad presa en Alcatraz, en Tron, en BTC? ¿Por qué es un alivio o una posibilidad, incluso antes de ser detenido, si tiene una audiencia en corte, contar con un abogado? Yo creo que tú les cuentes a las personas que nos están viendo. No solo eso, porque es importante ir a la corte, ir a una audiencia con un abogado, y también que les cuentes la manera en la que tú durante hace varias semanas has podido realizar las audiencias a través de videoconferencia para que las personas no tengan el estrés y no se vean expuestos a asistir a una audiencia en corte. Bueno, primero que todo, yo quiero explicar algo o manifestar algo que me preocupa. Lamentablemente, a todos los abogados, así como a todos los inmigrantes, no se les puede poner en la misma canasta, no se puede generalizar. Y así mismo, como hay abogados que han defraudado a clientes, que no han hecho su trabajo como lo han debido hacer, que algunos han cobrado sin realizar el trabajo que debieron hacer y ustedes se han sentido víctimas de un engaño, como también hay médicos, como también hay contadores. Esto se da en todas las profesiones muchas veces. ¿Okay? Como también hay clientes que engañan a los abogados. Sin embargo, siempre hay su excepción. ¿Okay? Y lo importante es entender que hay esa excepción y cuál es la importancia en saber reconocer y saber contratar a un buen abogado.
Un buen abogado es el que le va a hablar claro, el que le va a dedicar el tiempo que usted necesita y las veces que usted lo necesita, que lo va a guiar con toda la transparencia del mundo y le va a explicar cuál es la estrategia a seguir en su caso. Generalmente un buen abogado va a tener un plan A, plan B, un plan C, y esto precisamente lo explicamos en el día de hoy. El hecho de llegar a una audiencia en estos momentos, una audiencia más que sobre todo según un abogado, puede ser un riesgo por muchos factores muy diferentes. No quiero extenderme en toda esta explicación. Pero uno de los factores principales es que todas las audiencias se graban y todo eso después en un futuro se transcribe o se pide el acceso a esas transcripciones. Si usted tiene un buen abogado, ese abogado, independientemente de que si Alex va a ejecutar una detención cuando usted salga de la sala de corte, ese abogado va a crear un precedente y va a establecer un camino legal para evitar que usted sea montado en un avión que regrese a su país de origen, va a evitar que se cometan arbitrariedades mayores en el centro de detención, va a abogar porque usted probablemente no sea trasladado a otro centro de detención donde hay numerosas violaciones y donde las condiciones son bastante preocupantes, hay condiciones incluso inhumanas. Yo creo que lo importante es no generalizar y entender que sí, que es importante una representación, que es importante un abogado que les hable claro, que es importante un abogado que les dé la cara y que los haga sentir seguros. Si bien es cierto que nunca hay garantías, siempre hay una forma de trabajar en caso, de salvarlo y de tratar de obtener un mejor resultado. Otra de las preguntas que nos enviaban esta semana es con la preocupación del comienzo del curso escolar. Mañana en el condado de Miami-Dade comienza nuevamente el curso escolar y hay padres que están preocupados por la seguridad de sus hijos, porque sus hijos no vayan a ser detenidos. Ya vimos que en Los Ángeles ocurrió el arresto de un estudiante. Sabemos que en Los Ángeles, tú lo mencionabas ayer, tienen a un superintendente escolar maravilloso, Alberto Carvalho, que defiende la integridad de sus estudiantes. Pero en caso de que esto ocurra y que algún padre vea una preocupación porque hay personas o sospechosas rondando la escuela o posibles agentes de ICE que sean identificados, ¿qué puede hacer este padre? ¿A dónde debe dirigirse? Si al plantel escolar o si debe dirigirse a las autoridades. ¿Cómo se puede hacer? Yo pienso que debe dirigirse a ambos. Yo pienso que si es una de estas escuelas que a lo mejor ustedes sospechan que puede prestarse para colaborar con ellos para este tipo de arbitrariedades, pues bueno, se crea esa escuela y preguntar por la posición de ellos. Generalmente hay un deber de privacidad también con lo que es el sistema escolar, que no deberían estar divulgando este tipo de información, compartiéndolas, si no hay una orden de por medio para que la escuela entonces provea esta información privada. Por otra parte, si ustedes creen o han sido víctimas o van a ser víctimas de este tipo de violaciones, bueno, pues tomar cartas en el asunto, buscar un abogado que los represente para que abogue por esa detención de ese menor y también entonces pues quizás valorar la posibilidad de establecer una denuncia si se han cometido violaciones constitucionales y de derechos significativos a este menor, y bueno, pues entablar una demanda en contra del gobierno. Laura, tu consejo, porque no tenemos muchas preguntas hoy, tu consejo para las personas que nos están viendo, que pueden ver esta transmisión más adelante. Mi consejo es que traten de mantenerse informados, que siempre traten de tener copia de todos sus documentos y su control, acceso a las cuentas, las aplicaciones en línea, que sepan identificar cada uno de estos documentos y que carguen con los documentos necesarios consigo en el caso de que haya algún tipo de detención de tránsito o algún tipo de detención en otro tipo de lugar donde se han ejecutado estas actividades. Mira, nos ha entrado la pregunta de Emilcar nuevamente, dice que vio en redes que la apelación de Mar Prada en el circuito 11 tiene fecha para el 8 de diciembre próximo. Ella pregunta si este día se llega a algún tipo de decisión. Es probable que sí, es probable que no. Generalmente hay muchas veces en las que se llevan a cabo una audiencia y entonces posteriormente, si a lo mejor ya el juez considera que tiene
todos los escritos legales suficientes, todas las evidencias legales suficientes, pues entonces va a dar un plazo para emitir una decisión en el caso, o quizás entonces solicite que el caso continúe para poder evaluarlo en su totalidad y solicitar más evidencia, más recursos. Muchísimo, Laura. Y los esperamos próximamente aquí en Cubanet y en las redes de la abogada Laura Jiménez. Usted recuerde los 786-746-8472. De esa forma se comunica con la abogada y está en contacto con la información. Les esperamos en otra oportunidad. Buenas tardes a todos.